esta tía, macho, sabe mucho, y es que además cómo se ha distinguido la cabrona, ¿no? Cambiando el paso de, ¿no? Ella, pero lo ha hecho siempre con convicción, quiero decir, ella es una tía de Sí, izquierdas sí. que sabe muchísimo de la justicia, criticó el juicio del Prusés, o sea, parece que estaba colocada en un sitio y como todo parece previsible, porque estamos polarizados, pues de Ujú. pronto, claro, es una tía con principios éticos, es lo que digo siempre de la moral y la ética, la moral de parte, la ética universal. Entonces dice, ¿esto qué cojones es? ¿Qué mierda están haciendo aquí? Empezó con la ley de amnistía, ¿eh? Claro, O sea, ¿esto qué es? ¿No? ¿Cómo nos topan así el pelo? Porque es una persona que no consiente que le tomen por gilipollas. claro. Entonces, pues eso. Y ahora lo vais a ver. No sabéis de quién estamos hablando. Bueno, lo pone en la descripción, o sea que lo sabéis perfectamente. Pero estamos haciendo una introducción, José y yo, para una hora con Elisa Beni sobre todo este lío que hay, tanto con las cloacas del PSOE, con los fiscales, el intento del PSOE con los fiscales y con el Marchena, el intento de destruir a profesionales íntegros que les están tocando los cojones en anticorrupción, por ejemplo, y sobre el juicio al fiscal general. Vais a escuchar una hora a Elisa Beni explayándose con pelos y señales, os va a quedar clarísimo todo, porque nadie la va a interrumpir. Ella la habéis visto muchas veces en tertulias con gente gritando, pues ahora la vais a ver explayarse y os va a quedar perfectamente claro lo grave que es la situación en la que está ahora mismo el Estado de Derecho en este país llamado España. Vais a flipar. José, Sí, sí. Y el mapa de quién es quién y la cantidad de mentiras que te están repitiendo todo el día, como lo eso, ¿no? No le podemos condenar sin pruebas, no sé qué. Sí, claro, 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 claro. sí, sí. Además, os adelantamos otra cosa. Elisa lleva 35 años metida en información de tribunales, ha sido también jefa de prensa de órganos judiciales, o sea, conoce, no es que conozca como conozco yo por lo que sale en la prensa a estos personajes, es que los conoce en persona Sí, sí. y sabe todo el lío interno que hay detrás de la fiscalía, toda la... Bueno, en fin, acabamos de terminar la charla, vosotros la vais a empezar a oír ahora y os recomiendo que os quedéis hasta el final, que la compartáis, porque esto sí que es, o sea, hoy estamos muy contentos, esto sí que es un material como merecéis. Sí, sí, totalmente. Y lo que decías al principio, con el gusto de que pueda hablar. O sea, Eso es, sí, sí. Pues nada, que la disfrutéis, vais a flipar. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bueno, pues muchas gracias por venir, Elisa. Teníamos mucha ganas de tenerte por aquí por el canal. ¿Será porque no te encuentras conmigo en todas partes? Ya, Sí. bueno, esto hay que decirlo. Elisa y yo nos conocemos desde hace ya unos añitos. Empezamos en Julia en la Onda, yo creo, a discutir. Ahí hemos tenido discusiones tremebundas y luego hemos tenido momentos en los que hemos discutido con otra persona. Pero bueno, Elisa es una persona, una periodista muy, muy admirable por muchas cosas, entre otras que tiene en la cabeza una cantidad de información sobre lo que hay detrás de las bambalinas de la justicia que nos va a venir muy bien para entender un poco qué es lo que está pasando en este país, tanto con el juicio al fiscal como con las cloacas que afectan a fiscales directamente. Entonces, A ver bueno, si vamos lo a ver conseguimos. si lo conseguimos. Bueno, Elisa, lo primero que te quiero preguntar es así un poco general, ¿dónde nos hemos metido? Con el fiscal general subido al estrado, con la toga, cuando su posición es el banquillo. O sea, ¿en qué situación está ahora mismo España con una cosa tan inaudita? Yo creo que como estamos en no sé, estamos en una situación en la que lo más anormal se acaba normalizando. Yo no sé si la gente es consciente de lo anómalo, en fin, brutalmente, terrible que es este juicio, ¿no? Un juicio en el que el fiscal general, que es el jefe de todos los acusadores,
está acusado él mismo de un delito, lo cual ya en sí es tremendo, y en el que hay fiscales que están defendiendo a su jefe, la fiscalía. Hay fiscales en el tribunal, dos de los miembros del tribunal son fiscales de carrera, Antonio del Moral y Marchena. Hay fiscales acusando, porque una de las acusaciones la lleva una asociación de fiscales, y hay fiscales como testigos. De alguna manera, el juicio también es un juicio al modelo de fiscalía y a la forma de entender la relación de la fiscalía con el ejecutivo. Mm. Me viene a la cabeza la frase aquella de la fiscalía de quién depende, ¿no? Que dijo Sánchez en la oposición. ¿Realmente la fiscalía depende tanto del gobierno en este país? A ver, me gusta mucho recordar por qué dijo esta frase, porque es cachondo. Es que esta frase la dice porque él había hecho en un mitin la promesa de traer a Puigdemont a sentarse en el banquillo. Y entonces en Radio Nacional le pregunta a un periodista, ¿y esto cómo lo va a hacer? Y entonces es cuando él dice la fiscalía de quién depende. O sea, que es que encima lo dice en relación a traer a Puigdemont. Es gracioso recordarlo porque luego ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Las fiscalías tienen una extraña connotación, y en España la fiscalía viene de depender directamente del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gracia y Justicia, que se llamó en su día. Siempre fue así. Cuando se hace la Constitución se intenta hacer, digamos, un colchón entre la fiscalía y ese ordenamiento directo por parte del Ejecutivo, y se crea la Fiscalía General del Estado, que no había existido hasta entonces. Entonces, el fiscal general tiene que ser, digamos, un colchón entre dos cosas que tiene que hacer la fiscalía. Una, implementar la política criminal del gobierno. Esto significa que el gobierno le puede decir, vamos a mirar más a los tuiteros que insultan, o vamos a mirar más a los maltratadores. Es decir, los gobiernos, para implementar sus programas, pueden decidir el Estado a qué delitos va a perseguir más, los que va a perseguir menos. El narcotráfico me preocupa mucho, me preocupa menos, lo que sea. Tiene que hacer un colchón entre eso, esa dependencia de las instrucciones del gobierno, y ser el mantenedor de la legalidad. Por lo tanto, si el gobierno quisiera algo que no entra dentro del esquema de la legalidad, pues, en fin, la fiscalía no debería asumirlo, ¿no? Entonces, es un papel muy complicado. Es un poco como el redactor jefe, que tiene que contentar a sus periodistas y a la par al director y a la propiedad del periódico, ¿no? Estás ahí un poco de colchón. Entonces, hasta ahora, lo que se puede decir es que, dependiendo de la propia constitución de honorabilidad y de jurista asentado del fiscal general, pues ha habido mejores formas de manejar eso y peores formas de manejar eso. Cada vez vamos a peor. Cada vez vamos a peor. Antes que García Ortiz estaba sentada en ese puesto una ministra de Justicia, Dolores Delgado, y García Ortiz creo que era mano derecha suya, ¿no? Sí, sí. Que no es la primera vez, quiero decir, que un ministro de Justicia pasa directamente a fiscal general del Estado. Que esto ya pasó con Javier Moscoso del Prado, al que Felipe González dejó de ser ministro y al mes y medio fue nombrado fiscal general del Estado. O sea, que ya había pasado con anterioridad. Pasa que Javier Moscoso, Moscoso era con mucho peso jurídico, y tampoco se hizo demasiado lío con la cosa, pero ya había eso. Y efectivamente, García Ortiz, ella lo nombra jefe de su secretaría técnica, es decir, su apoyo técnico, el que lleva, digamos, la maquinaria interna de la Fiscalía General del Estado. ¿La Fiscalía Anticorrupción depende menos del gobierno? La Fiscalía Anticorrupción depende de la Fiscalía General del Estado, y el nombramiento de fiscal anticorrupción es un nombramiento que, digamos, es discrecional. También se hace a propuesta del fiscal general, y por lo tanto, digamos, puede tener esas tendencias. Lo que pasa es que en un momento dado, Dolores Delgado ratifica a Luzón como jefe de anticorrupción. Y Luzón no es exactamente del team de la Unión Progresista de Fiscales y de ellos, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un salto entre García Ortiz y Luzón. Fijaros si esto también puede pasar, que recordad que en época del PP se empeñó el fiscal general Maza en nombrar a Manuel Moix jefe de anticorrupción, que cesó al muy poco tiempo porque se descubrió que tenía una empresa en Panamá con sus hermanos, ¿no? Pues quiero decir que sí que se puede, que hay inferencia política en los nombramientos discrecionales, que deberían ir desapareciendo con el tiempo,
pero que en este caso Luzón no es curiosamente no es del equipo Delgado, García Ortiz, Villafañe, en fin. Tengo una noticia. José, ¿tú tienes las noticias por ahí preparadas? Sí. Esta noticia, Elisa, ¿cuán grave es? Se están publicando estos días muchas noticias sobre la cloaca del PSOE con Leire y etcétera. Se han publicado noticias sobre, por ejemplo, un periodista, Pere Rusiñol, que por lo visto, él lo niega, pero Grinda dice que le intentó sobornar para conseguir material de Luzón. Se ha publicado también que Leire se fue a la redacción del Español con unos vídeos sexuales De de partes. Grinda. Sí. Esto, o sea, coméntalo en profundidad si quieres, porque yo estoy leyendo estas noticias y estoy francamente espeluznado. A ver, ¿Quiénes son Grinda y Luzón también, para vale. que la gente lo sepa? No, Grinda y Estampa. Los dos son fiscales anticorrupción de la fiscalía que dirige Luzón. Y llevaban casos diferentes. Estampa, la historia de Estampa viene de lejos porque Estampa tuvo muchos problemas con Dolores Delgado y ha estado pleiteando. Luego, si quieres, lo explicamos en esto. Lo apartaron, digamos, de anticorrupción. Estaba en un puesto. El caso Estampa luego lo comentamos. Lo hablamos, vale. Entonces, a ver, es gravísimo porque hay una persona que, si uno oye esas grabaciones, hay una persona que va a intentar extorsionar o cohechar a dos fiscales. Y a mí me llama profundamente la atención que el fiscal general del Estado, que salió, en fin, tuvo una jornada frenética buscando unos correos para salir a defender, decía él, el honor de sus fiscales, resulta que ahora que no solamente han intentado sobornar a dos fiscales suyos, sino que además en esas conversaciones se habla de él como una persona que está a órdenes del número uno y que va a hacer lo que Leire y sus jefes le digan. Y sin embargo no ha salido a defender el honor ni de los fiscales ni el suyo. Yo esto no lo entiendo, la verdad. Es una cosa que me deja muy pasmada. No, entiéndase la ironía, no alcanzo a entenderla. No, es muy grave, es gravísimo. Primero, pues hay dos opciones. Una, que se esté tomando el nombre de estos señores en vano, en cuyo caso yo ya hubiera salido, hubiera puesto una querella, yo qué sé, o sea, hubiera actuado. Yo no dejo que la gente vaya diciendo por ahí que yo soy una corrupta y que voy a hacer lo que, o sea, bueno, pero, y menos si tengo un puesto en la cúpula del sistema judicial de un país, ¿no? Es un poco loco. Y en segundo lugar, pues hombre, si no es mentira, si no están tomando su nombre en vano, pues hombre, ya, en fin, no quiero decir lo que eso sucede. El fiscal Estampa, que ya estaba, iba a decir bastante estampado, sí, pero bastante con las moscas detrás de la oreja, lo que hace es que lo graba todo. Entonces graba tanto la conversación que tiene de 3 horas como una llamada posterior que tiene con Leire, con la fontanera. Que es curioso, la fontanera a mí no me parece especialmente lista, porque si tú oyes esa llamada y sabes un poco de la vida, te das cuenta que Estampa no solamente no suelta prenda, ni dice nada, sino que además está intentando repetir las cosas para que ella se reafirme. O sea, es como si estuvieran en un interrogatorio, en una sala de juicios, y le dijeran, entonces lo que me estás diciendo es que detrás de ti está el gobierno, para que ella diga, sí, detrás de mí está. Quiero decir, que, y con unos silencios y unas cosas que hacen mucho pensar que ahí Estampa no está fluyendo, digamos, en una conversación, pero bueno, ella no se da cuenta. Y luego, la segunda cosa que parece de traca es que efectivamente hay un vídeo sexual del fiscal Grinda. Esto luego también es un caso enrevesado que se puede contar porque existe, que tampoco sabemos cómo llega a manos de Leire. Y entonces Leire no se le ocurre cosa mejor que irse a la redacción del Español, dirigido por Pedro J., este señor Que tiene una historia con... al que una grabación sexual espuria realizada por personas relacionadas con el PSOE casi destruye la vida profesional y personal, pues va a ofrecerle un vídeo para destruir a otra persona y favorecer al PSOE. Es que no se me hubiera podido ocurrir otro plan mejor. Por eso digo que, en fin, no es que es, o sea, dentro de la cloaquez y de la porquería y de la sordidez de todo esto, encima es que analizado con lógica, dices, pues, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿No? O sea, es una cosa terrible, es terrible porque además es pornográfica. Es decir, yo no
Yo no digo que en otros tiempos, en lo que llevamos de democracia, no haya habido, digamos, intentos de apaños subterráneos o trae y lleva. Pues claro, antes los periodistas nos dedicábamos a investigar, en fin, cuando estos delicados hilos de la corrupción institucional se habían podido mover, pero es que ahora es pornográfico, ahora nos lo enseñan, o sea, lo dicen, no sé, es una cosa muy, muy tremenda y es un caso que tiene todavía muchas bises por ahí, porque el juez Amarriego está investigando lo que hizo Leire, pero recordad que hay un pendrive que tenía Leire y que no se sabe por qué, porque ella no tenía nada que ver con el PSOE, ni le mandaba a nadie del PSOE, pero coge el pendrive y se lo entrega en Ferraz, que es lo que hace todo periodista de investigación, que cuando te pillan con tal, coges el trabajo y se lo das a un partido político. Yo no entiendo nada, pero bueno, se lo da a Ferraz. Y entonces, ¿qué hace Ferraz? Pues en vez de destruirlo, porque como que es esta mierda que me han dado aquí, que yo no tengo nada que ver con esto, pues coge y se lo entrega al fiscal general del Estado. Que tú dices, pues pondría una denuncia, ¿no? Entregaría el pendrive y diría denuncio, que no sé qué. Pues yo indagado y denuncia, tampoco puso. Pero yo quiero decir, bueno, ¿qué denunciaba el PSOE para entregar esa prueba de cargo a la Fiscalía? Pues tampoco, no sé, se lo larga la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía General del Estado qué hace con él? Pues se lo da al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, también como del grupito, porque también lo nombró Álvaro Gaciotti. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué se lo da a la Audiencia Nacional? Yo lo he preguntado, pero ¿por qué le dais esto a la Audiencia Nacional? ¿Qué competencia tendría la Audiencia Nacional sobre que esta señora haya recabado datos o sobre lo que sea, ¿no? Dicen, no, es porque dentro hay material que afecta o que afectaría a algunos procedimientos, a algunos jueces y a algunos fiscales, y entonces nos ha parecido el órgano adecuado. ¿Adecuado para qué? Es decir, las competencias de los órganos no son los que nos parecen adecuados. El caso es que el pendrive, oye, anda por ahí dando vueltas, no sabemos nada de qué se ha hecho con el pendrive, que por cierto, si ha sido obtenido el material de forma envenenada, es decir, de una forma como la de Leire ilegal, todo lo que de ahí penda, por eso digo que ¿por qué no lo destruyeron? Si todo lo que penda de un origen, digamos, perverso es fruto del árbol envenenado y no vale para nada, en términos jurídicos, bueno, ahí anda por ahí la cosa dando vueltas. Claro, pero es que este asunto del pendrive es alucinante, Elisa, porque estamos viendo una maniobra subterránea a la luz del día, sabemos dónde está el pendrive, sabemos por qué estaba recabando y qué tipo de información estaba recabando Leire, porque ha habido fiscales que lo han grabado, tanto Leire como otros fontaneros, ya te digo, porque en otra noticia estaba implicado Pere Rusiñol, que se supone que es periodista, este sí, y estaba también proponiendo sobornos. O sea, ¿ellos qué quieren? ¿Qué quieren conseguir? ¿A quién quieren hacer daño y por qué? Bueno, entiendo por lo que dice la propia Leire que lo que quieren es recabar datos para poder chantajear o extorsionar o, en fin, directamente destruir en la opinión pública a las personas que están relacionadas con los juicios que al Partido Socialista o al Gobierno no le gustan, porque realmente lo que va a buscar es información del teniente coronel de la UCO, Balas. Balas, que está haciendo los informes sobre estos casos, el juez Marchena, que está ahora mismo en el tribunal que juzga al fiscal general, sobre el juez Pedraz, que lleva hidrocarburos, que es una de las causas en las que también se mueven pues posibles cobros del Partido Socialista. Que además, oye, hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que lo de que piensen que todo el mundo tiene trapos sucios, no sé, que cree el ladrón que todos son de su condición. Si lo que dice Leire es verdad y Santos Cerdán es el que le ordena, y no, deben pensar que todo el mundo es igual y todo el mundo tiene mierda, ¿no? A lo mejor se han encontrado con gente que no, porque no hemos visto que hayan estallado demasiadas cosas. Pero claro, es que esto, o sea, recuerda un poco a lo de la policía patriótica que tenía el PP, ¿no? En Chusco, ¿eh? en Chusco. En Chusco, sí, pero recuerda aquello, pero yo recuerdo que aquello se vivió con una sensación de gravedad bastante transversal. O sea, yo recuerdo cuando empezaron a salir cosas de las cloacas, que por ejemplo en el Confidencial se publicaban artículos de opinión muy duros con esto, o sea, que en El Mundo
sea, incluso en medios que habían publicado parte de lo que a lo mejor había salido de ese tipo de filtraciones. O sea, pero fue como, ostras, qué horror. Y ahora yo veo poco escándalo en la parte, digamos, socialdemócrata de la vida. Por eso creo que tú te has destacado como persona progresista, que está escandalizada con esto, ¿no? Pero veo como poca... Es que me parece muy grave lo que estamos hablando. A ver, yo fundamentalmente soy demócrata antes que nada y periodista, creo, hace muchos años, ¿no? Entonces, a mí me parece que el papel del periodismo nunca ha sido proteger al poder, sino por contra, ejercer de contrapoder, ¿no? Entonces, evidentemente, las cosas que están mal, las haga quien las haga. Yo precisamente no me destaqué por no combatir las cosas que Rajoy hizo que eran inaceptables, incluida la Operación Cataluña, la Policía Patriótica y todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues con el mismo criterio tengo que decir que no puede ser que haya una señora diciendo que viene en nombre del Partido Socialista, del fiscal general y del número 1, que está buscando trapos sucios para intentar perturbar obstruir la acción de la justicia. Es tan mafioso que, en fin, lo haga quien lo haga, me parece la mayor de las mierdas, ¿no? Y una forma de, con perdón, joder la democracia, en fin, digna del mejor encomio. O sea, que es que me parece terrible. Pero no sé, alguien tocó el silbato y entonces esta señora no la conoce nadie. Es peor que el pequeño Nicolás, o sea, es una especie de local chisme que andaba por ahí, a la que, por cierto, todo el mundo recibía. Porque, quiero decir, tú pruebas a ser una persona totalmente desconocida, que nadie te conozca, que no has publicado en la vida nada, que nunca has trabajado para nadie, que no tienes ningún recorrido como periodista de investigación, y empieza a llamar a las figuras preclaras de este país a ver si quedan contigo o no quedan contigo y te reciben o no. Probad, cualquiera de vosotros, probad, a ver qué es lo que pasa. Pues eso. Entonces, es un intento del Partido Socialista, a través del secretario de organización y de este muñeco. Yo me imagino que habrá otros fontaneros que no hayan salido. Me imagino que no será la única, que no sería la MacGyver, pero en fin, ya tenemos a una. Tenemos algún otro, ya te digo, el Pera Rusiñol, que ha salido también mencionado con lo de Grinda. Sobre esto, un consejo. Niños, si sois periodistas y os piden que vayáis por cuenta de alguien, a intentar, comillas, cohechar o extorsionar a un fiscal, no vayáis. Yo no lo recomiendo bajo ningún concepto. Pues lo que te iba a decir es que esto ha desvelado una guerra interna en la Fiscalía. Estabas hablando de los de la Unión Progresista de Fiscales, ¿no? Que son los que mandan ahora, pero claro, parece que han topado con unas piedras, que son, por ejemplo, Grinda, que lo primero que hace es ir a hablar con Luzón, y Estampa, que son personas extraordinariamente honradas o con la honradez que se presupone a la gente que está trabajando ahí, ¿no? ¿Cómo es la guerra interna dentro de la Fiscalía? A ver, más que una guerra interna, yo lo digo en términos de quién está dispuesto a hacer qué y quién no. O sea, a mí lo que me parece es que hay que diferenciar entre soldados y gente que quiere hacer su trabajo. Entonces, que se da cuenta de que hay cosas que no se pueden hacer. Ahí entra, por ejemplo, Almudena Lastra, de la que habréis oído hablar mucho últimamente, ¿no? Ahora te voy a preguntar por ella. Por eso digo. Entonces, a ver, Estampa y Grinda no solamente actúan en términos de honestidad, sino que además no son tontos, porque hay que ser tonto, de verdad, o sea, para jugarte tu carrera por una cosa de estas. Por eso no se entiende muy bien lo que ha hecho el fiscal general del Estado, es decir, con la nota de prensa, es decir, no se entiende muy bien que para salir a desmentir una cosa que podía haber desmentido, y esto se lo he dicho yo a él en persona hace mucho tiempo, una cosa que se podía haber desmentido con una sola frase. La fiscalía nunca ofrece conformidades, es siempre el abogado el que pide negociar. Con esa frase hubiera acabado con todo. Entonces yo no entiendo por qué se juega la carrera, por una cosa. Entonces, a ver, es que aquí hay dos cosas, es que los fiscales, y esto también le sucede al fiscal general del Estado, conocen la ley y conocen qué cosas pueden servir para implicar a la gente en delitos y conocen los delitos. Claro. Entonces, bien por honestidad, bien porque no sean tan torpes como para meterse hasta el cuello en una cosa que te puede jorobar la vida, pues hombre, hicieron cosas, por ejemplo, Estampa Garaba, porque es fiscal,
y porque sabe que si no, pues a lo mejor luego le contradicen, entonces se hace con la prueba. Entonces Mm. lo malo de ir a jugar a estas cosas con fiscales, ¿vale? Que saben a lo que están jugando. Sí. Entonces, bueno, pues Estampa ya venía muy quemado, ¿vale? Venía muy quemado porque en realidad fíjate lo que le dicen. Él es un fiscal que está investigando Tandem y los temas estos de Villarejo. Entonces hay un momento dado en que él está, digamos, en se llama comisión de servicios, es decir, la plaza no es de él, pero se la han dado para que refuerce. Y entonces él cree incluso que le dan el tema porque piensan que es un fiscalillo que se han traído de Canarias, que no sabe por dónde le da el aire y que no va a ser muy peligroso investigando estas cosas de Gürtel. Pero bueno, él empieza con otro fiscal y oye, van tirando de esto y tal. Y entonces hay un momento dado en que esa plaza, que le está cubriendo, digamos, como interino, pues la sacan a concurso. Y claro, él concursa porque quiere seguir en la plaza. Y entonces Dolores Delgado, que en ese momento era fiscal general, pues le da la plaza a otra persona y no se la da a él. Y entonces, a ver, formalmente puede hacerlo, porque no tiene ninguna obligación de dársela a él. Pero Estampa dice, oye, pues esto es mosqueante, porque además Dolores Delgado es pareja de un señor que es abogado de uno de los que están en este procedimiento. No sé, esto me parece raro. Y entonces, bueno, luego ahí llegan una serie de cosas porque a Estampa le empiezan a acusar de haber tenido un lío con la abogada de Podemos, le abren información, le abren, bueno, esto es que se llamaba el palo y la zanahoria, es decir, en vez de ofrecerle nada, pues le empiezan a poner piedras, le abren procedimientos, le abren instrucciones dentro de la propia fiscalía a ver si hizo algo que no debió, etcétera, etcétera. Ha salido de todas exonerado, incluso eso, pero de alguna manera todo eso le saca no solamente la anticorrupción, sino que le pone ante la tesitura de tener que dedicar todo su tiempo a defenderse de todas estas cosas. O sea, que Estampa ya viene totalmente escaldado, ¿vale? Él viene escaldado. Motivo por el cual, con muy buen criterio, cuando le llaman a través de un empresario para decirle que el PSOE se quiere reconciliar con él, le quiere pedir perdón. Que de alguna manera están reconociendo que todo lo que hizo la fiscal general lo hizo por el PSOE o cómo, porque le quieren pedir perdón, pues esto es lo que le dice Leire, pues entonces él va y graba, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Y luego está el resto de las cosas dentro de la fiscalía. Ya hemos dicho que Luzón es un hombre que quiere seguir su carrera y entonces ahora mismo no está por hacer de soldado de nadie, ¿vale? Y ni está por hacer de soldado de nadie. Entonces lo renovó Dolores Delgado, pero ahora pues no, digamos que no juega en ese team. Está a su bola y evidentemente ni Grinda ni Estampa jugaban. Entonces llegamos al lío de la Fiscalía de Madrid. Que no sé si quieres que te lo cuente también, Sí, lo que por se está viendo favor, en porque... el juicio. Vale, pues el lío de la Fiscalía de Madrid. En Madrid hay cuando se habla de Fiscalía de Madrid se habla de dos cosas. Como Madrid es una uniprovincial, Sí. en las autonomías hay fiscales provinciales y luego un fiscal jefe superior que está en el Tribunal Superior y que digamos que es de toda la autonomía. Pero Madrid es uniprovincial, de manera que hay una fiscal uniprovincial, que es Pilar Rodríguez, y hay una fiscal de la autonomía, que es Almudena Lastra, que está por encima y que es la del Tribunal Superior. Almudena Lastra, que por cierto era de la parte de los fiscales progresistas. Claro, Almudena Lastra es miembro de la Unión Progresista de Fiscales de todísima la vida. De Es facto que le la están nombra, poniendo como es amiga de Ayuso, no sé qué, ahora ha pasado al Team Facha junto con el vocal del Consejo Carlos Hugo Preciado, conmigo, hay unos cuantos que hemos pasado ya al Team Facha. Entonces yo les voy dando la cordial bienvenida. Entonces, desde aquí les doy la cordial bienvenida. Algunos se lo he dicho ya en persona, digo, bienvenidos al Team Facha este que hemos creado, los que no estamos dispuestos a tragar con ruedas de molino, que es en lo que consiste la cuestión. Bien, entonces, Almudena Lastra lleva en Unión Progresista de Fiscales toda la vida. Y de hecho la nombra fiscal superior de Madrid Dolores Delgado. Vale, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que cuando se llega en 2023 al tema este de si a Dolores Delgado hay que nombrarla fiscal de sala o no y tal, pues Almudena Lastra escribe una carta para darse de baja en la asociación
en la que, bueno, entre otras cuestiones, dice que le parece que García Ortiz está sosteniendo cosas que como principios democráticos no se sostienen y que ya la asociación está derivando hacia una cosa que a ella no le parece que sea lo que la asociación era y se va. Lo mismo que se fueron Javier Zaragoza y el fiscal Carlos Castresana, en fin, rojo conocido, pues también dejan la asociación. Entonces ahí es donde Almudena Lastra se separa de lo que podríamos llamar el team de García Ortiz. Ujú. Entonces, ella lo que no hace es participar en esa especie de histeria que entra por los correos y por Ujú. salvar el honor de no sé quién y acabar con no sé qué bulo, que no sé cuántos. Cuando llega a eso, ella, yo creo que tiene una actitud muy profesional. Dice, bueno, Mm. pues esto a nosotros qué nos va. Y cuando en otra conversación le dice, pero esto lo has filtrado tú, porque ¿quién lo va a Mm. filtrar? Entonces, evidentemente, a mí me parece que hay personas, hay funcionarios, hay gente que se toma en serio lo de los juramentos que han hecho, ¿no? Y con riesgo de ser insultados, vilipendiados, congelados, que este es un concepto que uno de los represaliados me dijo el otro día, me han congelado, o sea, ya no me hablan, no me consideran de tal, me están haciendo el vacío como en el patio. Bueno, Ya. pues es así. Si tú no sigues determinadas corrientes, ya no es que tus convicciones personales o lo de que toda la vida has defendido o lo que estás dispuesto a seguir defendiendo exista. Simplemente te congelan y ya en el patio progresista no te juntan. Ujú. Vale, y entonces, bueno, Lastra es una. O sea, vamos a ver. Lastra está convencida de que el fiscal general hizo todos estos movimientos haciendo de soldado. Bueno, sí, básicamente creo que ella desde el principio cree que lo que está haciendo García Ortiz no es asumible por un fiscal, es decir, que no es el papel de un fiscal, que Mm, no está eh, actuando como fiscal. Es que vamos a hablar del juicio de García Ortiz porque vamos, yo lo estoy siguiendo como si fuera el culebrón de mi vida. O sea, todo lo que todo lo que va saliendo en las crónicas me parece como el juicio más importante. O sea, yo lo decía el otro día en el canal, no sé cómo lo ves tú. Primero te lance esta opinión a ver qué te parece a ti, pero yo pienso que ni lo de Begoña, ni lo del hermano, ni lo de los secretarios de organización es tan grave, digamos, democráticamente como esto. Si el fiscal realmente hizo lo que puede que haya hecho, presuntamente, a mí como que me parece que es lo más grave. ¿Tú lo ves igual? Como en Sí, hombre, términos de magnitud. en realidad, más allá de los relatos, se está juzgando si el fiscal general rompió, digamos, su deber de secreto, que es un deber sagrado, si rompió su deber de secreto para facilitar un relato político del gobierno contra sus adversarios. Porque es que no hay que olvidar dentro de todo este lío que están intentando montar, que eso sucede una noche que a la mañana siguiente hay ministros hablando del delincuente confeso. Mm. Esto es lo que no hay que olvidar, porque ¿qué relato es el que iba a perder García Ortiz? ¿Qué relatos tiene la fiscalía? Mira, yo he llevado la prensa de la Fiscalía de Madrid, porque cuando yo era directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los fiscales no tenían, solo tenían, yo fui la primera directora de comunicación, se acababa de formar los cargos y la fiscalía no tenía gente de prensa, solamente los jueces. Entonces, bueno, pues negociaron una cosa con el Consejo para que nosotros nos hiciéramos cargo también de vehicular las cosas que la fiscalía creía que había que llevar. Quiero decir que he estado como 7 años pues con el fiscal entonces, con el fiscal superior de Madrid y con la Fiscalía de Madrid. Y entonces yo, claro, hay cosas que no he visto nunca. Y sé que la fiscalía no sale a desmentir determinadas cosas. O sea, imaginaos que hay una cosa secreta, una investigación secreta, y que yo, periodista, quiero que me la cuenten y no me la cuentan. Pues me bastaría con publicar una cosa inexacta para que al día siguiente, para mantener el honor de la fiscalía, salieran a contármela. Mm. Esto no es así, nunca ha funcionado así, ¿no? Por eso sucede una cosa, y es que cuando yo vi esa frase, porque aquí lo importante, si te parece, no sé si te parece prolijo, pero yo No, no, explicaría un poco cuál es el cuanto, misterio de este juicio, qué es lo que se está sustanciando, cuanto más porque parece prolijo mejor, Elisa, que está porque todo muy enrollado. Vamos a ver. Quiero que todo el mundo sepa que hay un correo 1 y un correo 2, ¿vale? Un correo 1, que es el que torpemente el abogado del González. novio, de Amador, es que nunca me acuerdo, pero sí que lo de Amador y novio me hace como cortocircuito. Bien. El abogado de Amador
que es un poco torpe porque es un señor que viene, en realidad era fiscalista y entonces lo del penal pues se le debe escapar un poco, le pide llegar a un acuerdo a la fiscalía. Esto se hace mucho así, Claro. así, O todo sea, el que rato, y siempre. sobre todo en materia fiscal, porque el Claro, Estado siempre ha primado recuperar el dinero. Entonces, si claro. la gente se conforma y te entrega el dinero, pues ya lo de mandarle a la cárcel lo dejan un poco como, me da igual, yo lo que quiero es la pasta. Mm. Entonces, el error torpe de Neira es que incluye esa frase, porque ningún abogado penalista reconoce la existencia de los delitos, en fin, hasta que ya la negociación está muy avanzada. O sea, normalmente se negocia diciendo, bueno, ¿y si nosotros dijéramos qué tal? ¿Y si reconociéramos esto? ¿Y si no lo reconociéramos? No lo reconoces nada más empezar a negociar, Ya. ¿no? Entonces, eso es una torpeza del correo 1. Y luego está el correo 2, en el que le contesta el fiscal, bueno, pues lo podemos mirar, lo vemos. Mm. Que aquí todavía no Eh, saben que es el novio de Ayuso en la fiscalía, ¿no? No no, han no, hilado. no lo saben. Vale. Es Entonces, que además da igual, es un contribuyente que tiene un problema fiscal que dentro de la gravedad de la gente que defrauda tampoco es el más grave del mundo. O sea, Ya. para lo que despachan ellos de delito, pues no, ni lo más grave. Ujú. Vale. Entonces, Miguel Ángel Rodríguez, yo creo que también torpemente se quiere hacer el guay filtrando ese segundo correo, correo 2, Mm. en el que se dice que la fiscalía está dispuesta a llegar a un acuerdo, etc. Digo que torpemente porque es el que desata, de alguna manera, Todo el todo lío. esto. Mm. Pero que en realidad no es un bulo, en realidad es una verdad a medias, que ni siquiera lo es tanto porque El Mundo sí pone en el subtítulo de esa noticia, previamente se habían dirigido para, el abogado había pedido unas negociaciones. O sea, quiero decir que tampoco es tan bulo, pero bueno. Entonces, ese es el correo 2, pero el correo 2 no interesa para nada en este asunto. Lo han intentado meter, han llamado a Miguel Ángel Rodríguez, a no sé cuántos, todo el rato hablan del bulo. Esto, en lo que se sustancia en el juicio, nada, cero pelotero. No tiene nada que ver. Nos quedamos con el correo 1, ¿vale? Que es el correo que Neira, el abogado, le escribe a la fiscalía pidiendo con esa frase tan torpe un acuerdo. Y dentro del correo 1 solo hay que distinguir dos cosas. Una, saber lo que contiene el correo 1 y 2, tener la imagen del correo 1, que es diferente, ¿vale? Que con esto también están haciendo mucho lío. Gente que dice, no, sabíamos, yo conocía el contenido días. Bueno, ya, pero es la imagen, es la puñetera imagen que tiene esa frase, que es una frase que hecha pública desmonta, o sea, de alguna manera ataca a la presunción de inocencia de una forma bestial, como ya vimos. Esa es la frase. Esa frase es la que no quiere, ya esto iba, el actual jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid dice que no la quiere sacar porque puede cometer un delito. Ya, Ujú. Íñigo Corral, yo he trabajado con él en varios medios y tal, y lleva toda la vida haciendo información. Ha sido director de comunicación también del Constitucional. Lo tiene claro Almudena Lastra. Lo tuve claro, yo nada más verlo, nada más ver esa frase, dije, pero ¿dónde van con esta frase? ¿Qué te puedo decir? Y lo que me extraña es que no lo tuviera claro el fiscal general del Estado, que sabe mucho más derecho que a lo mejor todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, esta es la historia. Lo que se sustancia es quién reveló ya ni siquiera el contenido. Han pedido un acuerdo. ¿Quién reveló la imagen, esa imagen del correo? Mm. Del correo. Y esto es lo que se está sustanciando. Y esa imagen del correo tiene que salir de la fiscalía, porque solo la tiene la fiscalía, ¿vale? Mm. Y esa imagen del correo es la que busca desesperadamente esa noche el fiscal general para tenerlo. Es curioso porque ahora, al parecer, muchísimos periodistas que tienen mucha relación con el fiscal general lo tenían. Y la verdad, no sé, pues, a mí a veces me han pedido algunas fuentes, oye, ¿tienes esto? ¿Me lo puedes pasar? Tal, no sé a qué venía tampoco buscarlo desesperadamente, dejando rastro de todo, si realmente, no sé, te lo podían haber pedido contrastar algunos periodistas con los que tienes relación, ¿no? Y no te hacía falta. Eso es, la imagen del correo 1. Esa es la que al colegio de abogados le perturba, esa es la que sirve para poner en solfa la presunción de inocencia de el novio Amador. Esa es la madre del cordero. Por eso cuando algunos periodistas dicen, no, yo sabía, pero ¿qué sabías? ¿El contenido? Hay ¿Quién periodistas que tenía la dicen. imagen? Hay ¿Quién tenía periodistas la que imagen? dicen que lo tenían, hay periodistas que dicen que lo vieron y hay periodistas que dicen, ayer declaraba uno que decía que lo había visto en la pantalla de alguien, que se lo habían enseñado, otro que conocía el contenido, creo que el del País,
Y la semana pasada salieron supuestamente periodistas que sí que lo tenían. Yo lo que no he entendido de esta estrategia de defensa, vale que si lo tienen muchos periodistas, el secreto no es tal, pero si no lo han Bueno, si es publicado, tal, por porque eso, por alguien eso. se lo da a los periodistas, o sea, la revelación de secretos está ahí. Sí, pero si ellos no lo han publicado y lo que tenemos es al fiscal como una mona buscándolo, sacando del fútbol al El otro. fiscal, Mm. claro, asalto. O sea, podría ser que los periodistas lo tuvieran. Es que es lo que yo no entiendo de esta estrategia de defensa es que el hecho de que algunos periodistas lo tuvieran no implica que, sin saberlo, el fiscal general lo consiguiera y lo filtrara a él. Sí, Porque eso sus es lo primero. movimientos esa noche. Eso es lo primero, por no hablar. A ver, los que dicen que conocían el contenido o que lo vieron, quedan excluidos porque, además, te voy a decir una cosa, estoy convencida que dicen la verdad, de que su fuente no fue directamente el fiscal general, lo que tampoco empece para revelación de secretos, porque puede haber un intermediario, Claro. ¿vale? Es decir, puede haber alguien al que el fiscal general le haya mandado el correo que se lo muestre. Esto no empecé nada. Es decir, tú no puedes asegurar no fue él, porque a ti no te lo mostró él, Bueno, pero pero no sabes por si fue él tiempos, el origen. si no ¿Eh? mienten en cuando lo vieron, sí que no sería el fiscal, porque el fiscal lo estaba buscando esa tarde. Ya, O sea, pero no podría bueno, ser un intermediario hay suyo, porque también la contrapregunta que hacen las acusaciones es, bueno, tú sabes que en los juicios también, oye, tú testificas bajo la obligación de decir verdad, pero luego el tribunal tiene que ponderar, digamos, la credibilidad del testimonio, porque, oye, pues las personas, todos los testigos, pues a veces olvidan cosas, fechas, creen que recuerdan una cosa y no la recuerdan, eso pasa todo el tiempo. Entonces, claro, los testimonios valen en tanto en cuanto no contradicen otros indicios formales que puedan estar en el procedimiento, ¿no? Lo que dicen las acusaciones es como un periodista tenía un correo 15 días antes y no lo había publicado. claro, es muy raro. Excepto que, no sé, algún abogado le dijera no lo publiques porque es delito esto. También podría ser, ¿no? Pero eso es curioso. Entonces, realmente la primera persona que habla en público, vamos a dejar que estaba esto en muchos sitios, limitándonos a los hechos, lo que sabemos fehacientemente, porque ha quedado probado, es que hay un periodista que a las 11:30 o tal, lo cuenta en la SER, cuenta el contenido del correo y dice que lo ha visto, que es este compañero que en un momento dado declara que salta un taxi, acude a un sitio en Argüelles, donde le muestran el correo, él, como buen periodista, una vez que ya lo ha visto, dice, pues ya lo he visto, voy y lo cuento. Pero a esas alturas no se ha visto la imagen del correo, por eso digo que diferenciemos entre conocer el contenido y hacer pública la imagen. A esas horas no se ha hecho pública la imagen, ¿vale? Alguien lo ha visto y lo cuenta, pero no se ha hecho pública la imagen. Pero es que a las 8 de la mañana del día siguiente, quien sí tiene la imagen es Moncloa, ¿vale? Esto también está aprobado. Es que hay que ver lo que está aprobado y lo que no. Está aprobado que a las 8 y pico de la mañana, 8:30, Moncloa tiene la imagen. ¿Por qué? Porque Pilar Sánchez Acera se la manda a Lobato. Luego Claro. ya está. Y eso está comprobado, eso es fehaciente. Está en el teléfono y lo hemos visto. Y se ve a la hora en la que se le envía. Y entonces Lobato, que curiosamente también es un señor que debe saber más derecho que los fiscales, porque es un señor que en un momento dado dice, no, pues esto ¿de dónde ha salido? Si esto no tendríamos que tener este correo. Es que si lo saco va a parecer que me lo ha dado la fiscalía. Pues a ver, que también Lobato se da cuenta. Es decir, aquí todo el mundo, hay gente que se da cuenta de las cosas y otros que no sé, no se dan cuenta de nada. Entonces le dicen, bueno, espera, tranquilo. Y entonces se produce, después de eso, esto también está aprobado, la primera publicación de la imagen del correo. Y la primera publicación la hace el Plural, página web que nada tiene que ver con el Partido Socialista. Nada. Entonces, una vez que se ha producido esa publicación, ¿vale? Sánchez Acera le dice, bueno, ya puedes estar tranquilo, porque ya lo han publicado. Esto está aprobado también. Esto no lo dice nadie, está aprobado, está constatado. Lo que quiere decir que la primera publicación se hace después, o sea, la primera difusión pública del secreto, del documento secreto, se hace en la mañana y la hace el Plural
y la hace para que se quede tranquilo Lobato y pueda usar el esto, que es que esto, gracias a que Lobato también es un funcionario que ve las cosas como son, pues no solo lo guardó, sino que luego fue al notario para que quedara a ciencia y entregó su correo, entregó su correo, que es lo que suele hacer la gente que Que se quiere tiene, librar. claro, y que tiene cosas que probar, pues lo enseñó en su correo, que por cierto, no se han revelado los secretos de Lobato, ¿verdad que no? No, solamente es lo que concernía al caso sabemos, no sabemos con quién más había hablado, si tenía una amiga, si no sabemos nada de Lobato, Mm. ni lo que había hablado con otra gente del PSOE, no sabemos nada. Es decir, la justicia preserva y tiene medios para preservar los teléfonos y esto lo sabe perfectamente el fiscal general. Entonces, esta es la cuestión. La cuestión es, amén de lo que se diga o no se diga, de los relatos o de los no relatos, hay una serie de hechos que, a ver, el tribunal no es bobo de baba, es que están ahí, ¿vale? Mm. Entonces, lo que tú testimonies tiene valor si cuadra, digamos, con los hechos. Por ejemplo, si el periodista de la SER dice que él se lo contaron, fue a verlo a un sitio, ¿vale? Y después a las 11:35, después de haberlo visto, lo contó, Mm. o si hay otro periodista que dice, bueno, yo sabía el contenido, pero nunca tuve la imagen, pues vale, eso cuadra con lo que hemos visto después. El teléfono de Lobato es, yo creo que lo que rompe es lo que rompe todo lo que estaba pensado decir. Y entonces, si os dais cuenta, hay mucha gente obviando el teléfono de Lobato. Sí, Es como si el teléfono de Lobato no hubiera existido nunca, lo sacan siempre de la ecuación. Bueno, el teléfono de Lobato y la secuencia entre Moncloa, que es la que nos demuestra que Moncloa tuvo el mensaje, porque sabemos que Moncloa tuvo el mensaje. No, podemos dudar en qué orden, pero lo tuvo. Y cómo se produce la primera publicación, eso está acreditado. Eso no se puede discutir. claro. Te quiero preguntar, ya vamos a ir acabando, te quiero preguntar sobre el borrado de los móviles del fiscal. Yo siempre, o sea, cuando te enteras de que lo imputan y borra todo lo que puede, tú piensas, está borrando pruebas de su culpabilidad. Pero el otro día el juez Villegas dijo, le dio la vuelta y me pareció como un argumento como imbatible. La Dijo, coartada. no, si el Está borrando fiscal, la coartada. si el Es fiscal, que está claro, borrando la coartada. si es Esto lo llevo inocente se diciendo yo nota todo en el su móvil. tiempo. A ver, lo de la presunción de inocencia es parte del relato del que tú habías picado. Es que es fácil picar, sobre todo cuando no te mueves todo el rato en esto y te dicen, no, ¿por qué lo va a mostrar? La presunción de inocencia, él no tiene que demostrar nada. Y bueno, claro, el señor que friega la casa con lejía para quitar las manchas de sangre tampoco tiene que demostrar nada. Pero si tú no has matado a nadie, pues tampoco te tienes que fregar la casa o el maletero, porque pues que venga la policía y lo mire, que así verán que que no hay rastro de sangre, ¿no? Es decir, hay que diferenciar en eso. Tú tienes en tus manos tu coartada. Entonces, mire, yo esa noche no hablé con nadie que no fueran mi cuñado, mi suegra, un amigo que me llamó para jugar al fútbol y no sé qué. Coartada, ¿vale? Mm. Entonces, ¿por qué destruyes tu coartada? ¿Eh? ¿Por qué destruir tu coartada? ¿Por qué destruir todo aquello que acreditaría que tú no has hecho lo que dicen que has hecho? En segundo lugar, la fiscalía nos mintió. Nos mintió a los periodistas. A mí esto, la verdad, me resultó muy, muy fuerte, porque yo estaba en directo en La Sexta, ¿vale? Y el compañero Pérez Medina dice, me acaban de mandar estábamos con el rollo este de los teléfonos. Mm. El día que salió, dice, me acaban de mandar de la Fiscalía General que dicen que lo borró en aplicación de un protocolo para preservar tal. Entonces, yo como soy zorra vieja, porque la verdad, vieja soy, zorra también, en el buen sentido de la palabra, le dije, oye, dile que te diga el número de protocolo que han aplicado, porque yo sé que las instrucciones, los protocolos se publican en el BOR, Sí. por tanto son públicos. Entonces le dice, el número tal, 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 ¿no? Como diciendo, oye, aquí está. Entonces yo, estando ahí en directo, como tenemos el teléfono, busqué en el BOE la instrucción a la que se referían y claro, eso se refiere al borrado de datos de presuntos delincuentes que la Fiscalía ya ha tenido acceso cuando ya no hagan falta, cuando se acabaron los juicios, cuando ya hay que destruirlos. Entonces dice, bueno, nos vamos a quedar con los secretos de estos señores toda la vida. Pero no tiene nada que ver con lo que ellos decían. Y entonces lo dije en directo, digo, pues esto no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Es decir, nos la intentaron dar con queso. A mí esto me cabrea mogollón. Pero no das nada, pero no nos la intentes dar con queso.
Después de eso recularon ya de lo de la instrucción, si te das cuenta, porque ya era evidente que habían usado una cosa que no tenía nada que ver. A ver, yo me he movido, llevo 20 y tantos años moviéndome entre fiscales y jueces, ¿vale? Que a veces de forma muy estrecha. Y yo nunca he conocido, ni obrante ETA, ni por seguridad de tal, nunca he conocido esos protocolos de cada cierto tiempo borrar todo y dejar a cero el teléfono y tal. O sea, no los he conocido, ¿vale? Mm. Entonces, por eso me saltó la duda, pregunté la instrucción y nos tuvieron que reconocer que, claro, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué borras la coartada? ¿Y por qué Claro. además luego mientes sobre el motivo por el que la has borrado? Allí, en el juicio también se produjo, aparece el jefe este informático de seguridad. Y dice, no, bueno, oye, pues tenía la facultad de borrarlo, era su teléfono. Pues sí, claro, si la facultad de borrar las cosas la tenemos todos, en el sentido de que podemos hacerlo, de Ya. que nadie nos lo va a impedir, pero eso no deja de ser, es prueba al contrario, ¿vale? Es más bien prueba de cargo, es así. Y eso lo sabe todo fiscal que ha condenado a alguien por eso, por intentar borrar las huellas, y lo sabe el propio fiscal general, claro, que es fiscal, que es que no es un señor que pase por ahí, que es que no es tú que dices, no, me confundí, no tenía que haberlo hecho, que yo no sabía que esto iba a jugar en mi contra. Pues sí, él lo sabe, es fiscal. ¿Cuántas veces no ha estado hoy la gente y habrá tenido como indicio contrario el haber destruido las pruebas? En el juicio, vamos a pensar mal, García Ortiz fue el autor de esta revelación, mandándoselo a un subordinado o él directamente a Moncloa o lo que fuera. García Ortiz Pensar fue. mal no, es la tesis acusatoria. Por eso, Planteemos la tesis acusatoria. vale, él fue. La prueba serían sus mensajes. Él ha destruido, en este caso, la prueba. ¿Se puede condenar en el Tribunal Supremo sin esa prueba, que es la pistola humeante que dicen, a una persona? O sea, por suma de indicios, ¿se puede condenar o no? Sí, hay una cosa que se llama prueba indiciaria y que se utiliza a menudo. Por ejemplo, José Bretón fue condenado por prueba indiciaria. Hay otros casos, porque se ha llegado a condenar, en el caso de Marta del Castillo, sin tener ni el cadáver. Es decir, te podrían haber alegado, no, si es que no está muerta, no, en realidad no murió nunca, usted no tiene la prueba de que ese asesinato se haya cometido. Es decir, sí, claro, estaría bueno que la justicia solo pudiera condenar a los que pilla con las manos en la masa o a los que no han destruido las pruebas, porque entonces habría muchos asesinos y muchos delincuentes por ahí sueltos, ¿no? La prueba indiciaria es aquella que mediante indicios, que eso sí están constatados, mediante las sanas reglas de la lógica, apunta a que los hechos se cometieron así y no pudieron cometerse de ninguna otra manera. Mm. Entonces, hay incluso una sentencia, que ahora no me acuerdo el número, sí que es de 2019 y el ponente es Vicente Magro, en la que este señor, que es un señor del Supremo que le gusta mucho hacer enumeraciones, pues enumeró las 10 características que tiene que tener una prueba indiciaria para poder servir para condenar. O sea, que eso sí existe. Y luego, pues, ¿cuál va a ser la tensión del juicio? La tensión del juicio es si la prueba indiciaria es suficiente para enervar la presunción de inocencia Mm. o si cabe aplicar el indubio pro reo. Es Claro, decir, la duda como razonable. tenemos duda, absolvemos. Esta es la realidad jurídica del juicio. Todo Mm. lo demás son relatos, fuegos de artificio, formas de articular la defensa, que oye, son muy libres, ¿eh? Yo ya asistí a juicios en los cuales la defensa era, yo no maté a la persona, es que yo tenía en la mano un cuchillo y vino contra mí y oye, se abalanzó y se lo clavó. Oye, pues hay que defender, o sea, todo el mundo tiene derecho a una defensa y hay que hacer defensas. Eso, Mm. pero realmente lo que se sustancia en el juicio ahora mismo, yo creo que si hay suficiente prueba indiciaria, tened en cuenta que la defensa no ha armado ni siquiera ningún relato de defensa alternativo de cómo pudieron suceder los hechos, ¿no? Y ahora, pues Bueno, encima... están echando un poquito para la Fiscalía de Madrid, para el Astra, están dando a entender que a lo mejor lo filtró. Bueno, uno de los periodistas dijo que salió de la tercera planta, están intentando como generar Esto es esa muy... duda, ¿no? Esto a mí, como periodista, me produce mucha estupefacción y, no sé, he estado pensando ya en volver a llamar a un profesor jubilado de la facultad, que el que me dio matrícula de honor por esto del derecho a la información, y preguntarle esto al secreto del periodista, si tú tienes derecho a guardar tus fuentes
no sé qué haces apuntando hacia tus fuentes. O sea, quiero decir, que yo llego a un juicio y yo, primero solamente hubiera dicho, me acojo a mi derecho a proteger a mis fuentes, no voy a declarar nada. Ni si este señor... Pero bueno, luego digo, este señor es inocente. Y luego me pongo a tirar miguitas como pulgarcito Mm. para acercar a la fuente verdadera. Yo no sé si eso es el secreto profesional. A mí no me lo enseñaron así. Ya te lo digo. Y hay una directiva europea que durante el juicio podrían volver a llamarlos y obligarles a revelar la fuente por esa Pero no hace directiva falta. Es que no europea. hace falta. No hace falta. No Es hace que no falta hace falta. No hace falta porque, como he dicho, hay muchos indicios ya constatados de teléfonos, Ya. de cruces de mensajes, es decir, hay muchas cosas. Entonces, yo creo que el tribunal ponderará la credibilidad de los testigos y hasta qué punto les puede dar credibilidad a cuáles y en qué, y con eso bastará. Vale, la última pregunta, Elisa, y te dejamos escapar a tus labores, que es si es que también esto lo pienso con un poco de miedo, ¿eh? Si con el ejercicio que está haciendo la propaganda para ir poniendo miguitas precisamente hacia el descrédito del Tribunal Supremo, con todo lo que hemos visto, Ley Bolaños, bueno, los constantes ataques lawfare, ¿no? Cómo se ha podemizado el discurso del PSOE respecto a la justicia, etcétera. Si condenan al fiscal, ¿qué crees que va a pasar? Pues hombre, la cosa pinta mal porque realmente sí se está tejiendo una madeja de medias verdades, vamos a dejarlo en medias verdades, para de alguna manera decir que solamente hay una solución posible al juicio. Yo acabo de decir que hay dos, ¿eh? O sea, hay dos posibilidades, hay la posibilidad de la solución por el indubio, que solo hay una opción y que entonces, si la opción no es la que curiosamente el poder quiere, porque es la que el poder quiere, si esa opción no es, entonces estaríamos ante una especie de gran escándalo de prevaricación y lawfare del máximo órgano del sistema judicial español. A mí esto me inquieta, no te voy a decir que no me inquieta, porque eh, tanto las alteraciones que se produjeron en Hungría, las que se han producido en México, las que se intentaron en Polonia, siempre empezaron con una campaña de descrédito de los jueces que luego permitió decir, pues vamos a quitar a estos y vamos a poner a otros que designaremos como nosotros nos parezca oportuno. Mm. Así que sí, a mí me inquieta, nunca, yo llevo haciendo información de este tipo pues como 35 años o así, porque tú fíjate que yo ya siendo becaria o más, yo ya siendo becaria estuve en Plaza Castilla cubriendo lo del caso Bruar, o sea que llevo muchos años haciendo esta información y nunca había visto una cosa semejante. Una cosa semejante que ha llegado al punto de que parece que el propio fiscal general, a través de su defensa, que es una señora que fue abogada general del Estado, ponen en duda, están poniendo en duda la instrucción del Tribunal Supremo. Es que yo no lo entiendo, porque si yo no confiara en el Tribunal Supremo de mi país, si yo pensara que el sistema está corrupto, yo colgaría la toga. Porque tú estás condenando a otra gente con ese sistema y los estás mandando a ese Tribunal Supremo. Ahí se ve un poco lo absurdo. Pero a mí sí me preocupa este intento clarísimo de desprestigiar ante la opinión pública al Tribunal Supremo, porque tú puedes criticar. Yo critiqué al Tribunal Supremo cuando el proceso, ¿vale? Lo critiqué, tú lo sabes. Yo dije que el Tribunal Supremo, primero, que la Fiscalía había acusado para sacar a Rajoy de un problema político, porque ya el 155 era una cosa que estaba prevista para lo que había pasado, y luego pues, me pareció que lo de la rebelión era loco, porque yo no había visto ninguna violencia, y efectivamente no condenaron por rebelión, porque era muy loco, y tú puedes criticar cosas puntuales. No me parece que esto esté así, me parece que este señor tal, pero lo que no puedes hacer es desprestigiar de forma global y absoluta y achacándoles a que son franquistas, que es una cosa que se está diciendo, o a que están a las órdenes de un partido político, a toda la cúspide de la pirámide jurisdiccional de tu país, porque entonces lo que estás haciendo es cuestionar todo el sistema de tu Estado de Derecho, ¿no? Y si tú haces eso, pues para algo lo debes hacer, porque es tan grave, eh, es tan de deterioro democrático y de no saber a dónde nos va a llevar, que, en fin, hacerlo a tontas y a locas, yo no lo haría, desde luego.
Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, Elisa. Un gusto. Creo que a la gente que ve este canal le va a servir de mucho además, porque es que no das puntadas sin hilo. Así que te agradezco mucho este ratito que has pasado con nosotros. Bueno, y a vosotros por lanzarme a esto de YouTube, que yo como soy una señora mayor, pues está. Cuando quieras venir a explicar algo, el canal está abierto para ti, Elisa. Muchas gracias a todos. Un abrazo.